Buenas tardes a todos. En esta oportunidad intentaremos conocer un poco más sobre los mercados de divisas y mercados de capitales, así como las diferencias o similitudes que existen entre estos dos conceptos. Y con la finalidad de dinamizar un poco este aprendizaje sobre dicho tema, tenemos el agrado de entrevistar al economista y magíster Humberto León Albán. ¿Qué tal, Humberto? Un placer tenerte aquí. El mío placer. Juan Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Antes de iniciar con esta charla, nos gustaría introducir a nuestro invitado, hablar un poco sobre su experiencia. Él cuenta con un título profesional de Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diplomado en Gestión de Empresas por la Universidad del Pacífico, en alianza con la Universidad del Desarrollo de Chile, además de una maestría en Banca y Finanzas en la UPF, Barcelona School of Management. Además de ello, cuenta con más de 10 años de experiencia en las áreas de asesoría de inversiones, administración tributaria, seguros y finanzas corporativas. Finalmente, es un experto en estructuración y gestión de portafolios de inversión, así como en análisis financiero a través de valorización de empresas y evaluación de proyectos de inversión. Es un placer tenerte aquí, Humberto. Nos gustaría un poco para iniciar, hemos hablado de tus antecedentes, nos gustaría saber a qué te dedicas actualmente, en qué proyecto estás trabajando en el momento. Sí, por supuesto, Juan Pablo. Actualmente, de manera profesional y laboral, me dedico a lo que es el segmento de banca privada, como banquero privado en Sura Asset Management. Bueno, en realidad son tres empresas las que tiene el Grupo Sura aquí en el Perú. Una de ellas es Intera, que es mucho más conocida, la otra es Fondo Sura y la tercera es la Sociedad Agente Bolsa Sura. Entonces, ese tridente, las tres empresas son las que yo represento como banquero privado. Entonces, dentro de mis funciones aquí, básicamente lo que hacemos es asesoría, digamos, personalizada para tanto de inversión, básicamente financiera de inversión, a nuestros clientes, ¿no? De nuestra cartera y portafolio actual, como a nuevos y potenciales clientes. Elaboramos propuestas de inversión, portafolios de inversión a medida, etcétera. Genial. Es realmente un placer contar con tu participación y adentrándonos un poco más en el tema académico tal vez o ya profesional, ¿cuál crees que es o cuál es tu propia visión del panorama económico internacional en la actualidad, las interacciones internacionales que vemos hoy por hoy? Sí, mira, el panorama económico de la actualidad creo que está bastante, bueno, está caracterizado por algo que no vivíamos desde hace muchos años. Aquí en Perú hacemos casi 14, 15 años y en otros países como Estados Unidos hace los 40 años, el tema de la alta inflación que estamos viviendo. No estamos viendo un panorama de alta inflación aquí en Perú, tanto como en Estados Unidos, más de 8% consistentemente, y eso replica, ¿qué te puedo decir? En el 80-90% de países del mundo. Entonces, esta alta inflación está configurando un panorama que nos afecta a los bolsillos. Lo vemos en el día a día. Si vamos al grifo, vamos al mercado, esto es un panorama que está afectando a ello. Y ahora que vamos a hablar del tema ya de mercados financieros, una alta inflación tiene consigo al Banco Central que trata pues de frenarla, ¿no? Sube una tasa de interés. Y esto justamente vamos a hablar cuál es el impacto de esto en los mercados de divisas, ¿no? De mercados financieros, ¿no? Sí. Ahora que justo mencionas un término muy importante, ¿cómo podrías definir tú qué es un mercado de divisas? Claro, un mercado de divisas, como su nombre tiene dos componentes, ¿no? Mercado y divisas. Es un mercado porque es un lugar no físico, algunos tienen físico como una casa de cambio, pero es un lugar donde se intercambian las posiciones de compradores y vendedores y de qué, en esta ocasión, de divisas, o sea, monedas. Las monedas que son más usuales para el comercio internacional o local. Este mercado pues está compuesto de múltiples personas, nosotros mismos personas a pie intervenimos en él, está en la casa de cambio, pero los grandes jugadores del mercado aquí son básicamente pues los bancos de inversión, ¿no? Bancos centrales también, ¿no? Que tienen grandes posiciones en divisas y también un poco más las casas de cambio, tanto físicas como digitales. Ya has mencionado quiénes son los actores dentro de este mercado, pero ¿qué factores se deben tomar en cuenta para el análisis de un mercado de divisas?
Sí, o sea, ¿analizar te refieres como proyectar o, digamos, solamente saber, digamos, en qué consiste, cuáles son sus características? Sería más que nada en cuál es la realidad, cómo identificar el estado actual de un mercado de divisas, podría ser. Claro, para saber el estado actual es usted decir, digamos, cuán grande es. Mira, solamente como referencia, ¿no? El mercado de divisas se mueven como 5 billones, o sea, 5 mil millones de dólares diarios. Aunque no parezca, todo el mundo piensa que la bolsa es el mercado más grande, ¿ya? Pero el mercado de divisas en realidad es el mercado de trading más grande del mundo. Es internacional, o sea, internacional totalmente, y mueve muchísimo más que la bolsa, si inclusive sea la misma bolsa de Wall Street de Nueva York. Entonces es el mercado más líquido, que tiene más dinámico y que mueve más cantidad de dinero. Y está pues funcionando desde los años 70. Entonces esa es la profundidad del mercado, por ahí, ¿no? Y teniendo en cuenta que es un mercado muy amplio, ¿cuáles son las divisas intercambiadas con mayor frecuencia en el mundo? Sí, justamente son las mismas las de predilección cuando, por ejemplo, nuestro Banco Central de Reserva, ¿no? El famoso BCRP, liderado por el señor Julio Velarde, ¿no? Tiene las famosas reservas internacionales netas, ¿no? Estas reservas, al igual que muchos otros bancos centrales, están expresadas antiguamente más en oro, ahora también las tienen, pero el dólar. Definitivamente el dólar es una divisa por excelencia que todo banca central, y aquí en tiempo de cambio, digamos, el más común que se usa en el Perú, es el dólar. Luego el dólar, digamos, los pares de divisas que más se transan, que más se tradean en el mercado, son pues el euro dólar, a nivel internacional, digo, porque en Perú básicamente sería dólar y euro, ¿no? Pero a nivel ya macro o global, estamos hablando del euro dólar, digamos, dólar con franco suizo, Ujú. eh, también desde acá en América Latina prácticamente no mucho, ¿no? Básicamente es eso y dólar yen japonés también. Solo como nota aparte, como paréntesis, el día de hoy, hace unas horas, el Banco de Japón ha intervenido en el mercado cambiario, algo que no hacía hace 24 años. O sea, estamos hablando de cosas históricas que no sé, estamos viviendo un año bien atípico, ¿no? Claro, Que sí. está haciendo que, como por ejemplo, como dice paréntesis, el Banco Central de Japón ha intervenido en el mercado cambiario, cosa que no hacía hace 24 años. Entonces, es muy importante eso, ¿no? Y esos son los pares principales de monedas que se transan en el mundo, ¿no? Aparte, lógicamente, los países desarrollados, llámese pues Europa, llámese inclusive también Australia y cosas así, lógicamente sus divisas son más transadas. De acuerdo. Y entiendo que actores importantes son los estados, como has mencionado, pero ¿de qué manera es que generan ganancias esos individuos o personas que participan en el mercado de divisas? Claro, lógicamente la ganancia se desprende como en todo, por ejemplo, cuando uno compra una vivienda, no hay una diferencia entre la compra y la venta. Entonces, en todo tipo de cambio, todo este par de monedas, por ejemplo, como todos sabemos, dicen aquí, el tipo de cambio es muy común, así es, se suele empezar a confusión, las personas que no están muy enteradas en el tema, que saben que el tipo de cambio subió, por ejemplo, ahí ¿no? De 3,88 a 3,91. Ujú. Pero ese es el tipo de cambio, digamos, por medio, o el que, digamos, publica el BCR en su página web o la suma en su página web. Pero si uno se fija en el mercado real, o sea, en el mercado cambiario, cambistas, bancos, casas de cambio digitales, clarísimo vamos a ver un tipo de cambio de compra y otro tipo de cambio de venta. Ujú. Entonces, ese margen o diferencia o spread, que es el nombre técnico, de ambas partes, justamente dentro ahí está la ganancia de cada cambista, casa de cambio, banco de ser. Ahí se ve la ganancia en ese spread. Entiendo. Y sobre qué factores o de qué depende las variaciones de las divisas, ¿no? Entre casas de cambio o bancos centrales. Sí, básicamente o sea, la variación de ese spread va a depender mucho justamente cuál es el margen de ganancia que quiera tener una casa de cambio, un banco, ¿no? Ujú. Lógicamente los bancos, sobre todo aquí, ¿no? Que la industria bancaria está bastante concentrada en los cuatro principales bancos que todo el mundo conocemos. Tienen tal vez, como tienen más margen de negociación, mejor dicho, tienen gran parte del mercado, no tienen tal vez mucho incentivo para tener un spread menor. En cambio, las casas de cambio digitales que están tan de moda, naturalmente, y el público se puede constatar, tiene tipo de cambio, como se dice, preferencial, ¿no? O un spread ligeramente menor de cara a una posible operación de compra-venta. Entonces, de ahí va la esa. Entiendo. Y es decir, siempre hay variaciones dentro del mercado de divisas, independientemente de cuál sea, pero ¿qué pasa o qué efecto tendría un desbalance en el mercado de divisas en una economía nacional?
por ejemplo, en la de Perú? Claro, eso es muy importante. El tema de tipo de cambio es muy importante. Aquí en el Perú, por ejemplo, no existe un tipo de cambio fijo, sino se le dice vulgarmente de notación sucia, es decir, el tipo de cambio puede oscilar, ¿ok? ¿No? De acuerdo a las tendencias del mercado. Y el Banco Central de Reserva tiene la facultad de intervenir, ya sea comprando, vendiendo moneda, interviniendo con derivados financieros como swaps, repos, etcétera, son operaciones de mercado abierto, para justamente tratar de suavizar las subidas o también las caídas del tipo de cambio. Entonces, no puede fijar ni imponer un tipo de cambio, pero lo deja flotar, pero interviene cuando considera que la variación es o volatilidad es muy alta. Eso es lo que hace el momento. Entonces, ¿cuál sería el impacto, digamos, del tipo de cambio aquí? Afecta básicamente a, bueno, a todos, ¿no? Digamos, a que recibe dinero en dólares, que paga en soles, ahí está, puede estar descalzada en moneda, empresas, ¿no? Y también está ligado a los temas de macroeconomía en el lado de exportaciones e importaciones. A un exportador le conviene, lógicamente, que el tipo de cambio suba, mientras que un importador lo contrario. Sí. Muy interesante. El tema en general del mercado de divisas es importante también para entender cómo es que funciona la economía, ¿no? De nuestro país, de todos las realidades nacionales. Pero pasemos a un siguiente tópico, igualmente relacionado a la economía. Para definir el término, ¿qué se entiende por mercado de capitales? Perfecto. El mercado de capitales es un mercado, digamos, se puede decir que incluye el del mercado de divisas y dinero, pero en realidad no es tan así, porque el mercado de, digamos, divisas es, digamos, el tipo de cambio para, perdón, hacer operaciones de tipo de cambio, ¿no? Ya sea en el día, a los días, 3 días, etcétera, o que incluye también este mercado de derivados de cambio. Llámese swaps, llámese opciones, futuros, que es el más común que tiene el 70% del mercado de divisas. Pero el mercado de capitales es aquel mercado que usualmente, como dice el nombre, capital, es lógicamente algo que va a estar invertido de preferencia de 6 meses a un año más. El mercado de capitales, a diferencia del mercado de dinero, transa, digamos, o incluye activos cuya duración o vigencia, digamos, de los contratos suelen ser mayores a 6 meses o años. Es decir, incluye desde papeles comerciales hasta unos de 20, 30, 100 años que existen en el. ¿Y quiénes participan dentro de este mercado de capitales? Sí, en el mercado de capitales, al igual que en divisas, lógicamente siempre hay un comprador y vendedor, pero los principales players o jugadores del mercado son básicamente nosotros como inversionistas, los grandes bancos comerciales, bancos de inversión, aquí en Perú, compañías de seguro, las AFPs también son grandes jugadores en el mercado de capitales, ¿no? A nivel Perú y a nivel global de la misma manera, y están en presencia ahí bastante lo que son las bolsas. La principal de bolsas a nivel mundial, lógicamente no estamos allí, pero sí está, por ejemplo, obviamente de Wall Street, la bolsa de Nueva York, está la bolsa de Tokio y la bolsa de Londres. Son las tres principales ejes mundiales del tema capital. ¿Y es posible que uno como individuo, tú o yo, participemos de este mercado de capitales? Por supuesto, claro que sí. Aquí en el Perú es una empresa privada, pero también pues con carácter público, porque es literalmente todas las empresas están, como se dice, listadas en bolsa, en la famosa Bolsa de Valores de Lima. Aquí en Perú solamente hay una, en otros países, en España hay dos, en Estados Unidos hay como creo que como más de 10, porque hasta cada producto tiene su propia bolsa, bolsa de producto, bolsa de valor, etcétera. Pero sí, aquí en el Perú podemos ser partícipes de este mercado invirtiendo ya sea en bonos, ya sea en acciones, ojo, el mercado local, el mercado extranjero, el panorama es bien amplio. Y sí, podemos ser partícipes de este mercado de capitales. Yo me imagino que, claro, como hablamos de economía, normalmente pensamos en magnates, ¿no? En gente de mucho dinero que maneja flujos de dinero altos, pero ¿se requiere de mucho capital para participar en el mercado de capitales? ¿Hay un mínimo? No, para nada. O sea, en realidad sí, no existe un mínimo, pero para el mercado de capitales, centrémonos en el mercado de valor, digamos, de bolsa, por ejemplo, el mínimo va a ser, digamos, el precio o valor nominal, digamos, de un bono o acción. Más que todo acciones, porque aquí en el Perú el mercado de bonos de renta fija es muy pequeño, muy pequeño, líquido, como se dice, o sea, no se transa mucho. Dentro del mercado de renta variable de acciones sí hay oportunidades y, por ejemplo, si una acción cuesta, no sé, por un ejemplo, 10 soles, literalmente con 10 soles más la comisión, ojo, que toda, para participar en el mercado de valores de manera oficial, se hace a través de una sociedad agente de bolsa.
La Sociedad Agente de Bolsa o SAPS en Perú, aquí hay más de 20 picos, por ejemplo, el caso de la SAPSURA, que es una de ellas. Entonces, toda SAP tiene, de acuerdo a su tarifario, una comisión de compra y una comisión de venta. Entonces, podrías ingresar al mercado de capitales o mercado de bolsa en este caso particular. Si la acción cuesta 10 soles y la comisión cuesta 10 soles, 10 más 10, 20 soles. Con 20 soles, técnicamente, ya serías accionista de la empresa. Qué Sí. interesante. Y digamos, tal vez no todos están de acuerdo en participar en un solo tipo de mercado. Y a partir de ello me surge la duda, ¿existen diferentes tipos de mercado de capitales? Sí, aquí, por ejemplo, en la Bolsa Verde de Lima, existe pues el mercado, digamos, principal, que son, están las mayores empresas listadas. Hay un submercado ya más que todo minero, porque aquí la bolsa peruana es y seguirá siendo una opinión bastante minera, o sea, bastante ligada al sector extractivo de la minería, que es un segmento de capital de riesgo que se llama Junior. Ahí tengo bastante experiencia particular porque he analizado empresas, he trabajado para ellas, así que tengo bastante background allá, ahí, perdón. Es un mercado para empresas mineras que están en etapa de exploración. O sea, es un mayor riesgo, pero una potencial mayor ganancia, lógicamente, una pérdida también. Hay otro submercado que se llama el mercado alternativo de valores, o MAB. Ahí, digamos, está la oportunidad de invertir, por ahora no tanto en acciones, sino en lo que se llaman papeles comerciales, que son como bonos de renta fija, pero de muy corta duración, normalmente 6 meses. Entonces, también es un. De acuerdo. Y nuestro país tiene, supongo, muchos mercados de capitales. ¿Cuál es la interacción entre todos o cómo funciona el sistema de mercados de capitales? Claro, el mercado de capitales siempre, digamos, relaciona a alguien que, digamos, tiene excedente de dinero, ¿no? Y alguien que no simplemente que le falta, pero quiere financiarse, ¿no? A veces porque le falta, a veces porque quiere financiar, o inclusive, muy importante es diversificar la fuente de financiamiento. Por Ujú. poner un ejemplo, digamos que una empresa X, ¿no? Una empresa, digamos, que fabrica gaseosas, quiere expandir, digamos, su planta y necesita dinero. O sea, no es que le falte, sino que quiere eso para expandirse. Entonces, tiene dos opciones. O pedirle a los accionistas, que es caro, lo tenemos por teoría, en práctica también, se puede hacer, pues no había. La otra es ir a un banco, tocar la puerta y pedir un préstamo o usar la línea de crédito que tenga habilidad de servicio. Pero hay un cuarto factor que justamente es el mercado de capitales y aquí se debería desarrollar aún más, que ver al mercado de capitales como una alternativa de financiación. Entonces, lo que hace es tocar la puerta de la Bolsa de Lima, se pone en contacto con una SAP o contrata, digamos, a veces como un sponsor, un auspiciador o digamos, le ayude, digamos, los asesores cómo financiarse. Se puede financiar vía acciones, ¿no? Renta variable, se puede financiar vía llámese, papeles comerciales, bonos, entre otros. Ujú. Entonces, estas son las grandes estructuras o, digamos, personas que interactúan con los mercados. A mí me ha quedado muy claro cómo funciona por un lado el mercado de divisas y por el otro el mercado de capitales. Sin embargo, esta es una entrevista importante para que otras personas también lo entiendan. En pocas Claro. palabras, ¿cómo podrías tú definir las diferencias entre el mercado de divisas y uno de capitales? Pues, en pocas palabras, el mercado de divisas básicamente es compra y venta de monedas, o sea, de bienes. No tanto puede ser en la vía física o en la vía electrónica, ¿no? Mientras que el mercado de capitales ya es mucho más grande. Estamos hablando ya de excedente de dinero, ya no son instrumentos financieros que no necesariamente son plata en efectivo, no necesariamente son monedas, sino ya son lo que es renta fija, renta variable, entre otros instrumentos, ¿no? Como instrumentos alternativos, etcétera. Es un mercado más grande, más complejo. De acuerdo, entiendo que hay diferencias planteadas, pero algo que une ambos mercados, obviamente, es el dinero. ¿Pero existe alguna otra similitud entre ambos mercados? Sí, de que el mercado de dinero a veces se confunde un poco de divisas con dinero, ¿no? Porque al final la divisa es dinero, Claro. pero un mercado de dinero no necesariamente son divisas. Sucede que en el mercado de capitales, al mercado de dinero, ¿no? O el money market que se le llama en inglés, es justamente aquellos instrumentos financieros que tú puedes invertir, o sea, comprar, vender, que tienen una duración menor de un año. Eso sí está feliz. Cuando supere el año de duración, ya se interpreta ya como un mercado de capitales per se. De acuerdo. Em,
Me gustaría aprovechar estos últimos minutos para que, como tú, seguro hay mucha gente que le interesa mucho la economía, entonces, en un momento en el que el país está pasando por bastantes problemas de inflación, ¿cuál sería tu motivación para los estudiantes de economía o interesados en las finanzas para que sigan adelante? Sí, mira, la economía me encanta desde el colegio, cuando llevé este curso de economía que llevé en el cole, me gustó y fue una de las razones por las que me animó a estudiar economía, porque siempre me gusta eh, estar siempre adelante, digamos, noticias, siempre ser muy planificado. Y como bien dijimos al inicio de la entrevista, ¿no? De la conversación, es un momento importante de que si nos quedamos, digamos, con el dinero, como se dice, guardado bajo el colchón, perdón, que lo vi justo salió en gestión una noticia, ¿no? Que aún gente se estira, según encuestas, que entre el 30% de personas aún guardan su dinero, entre comillas, bajo el colchón, Claro. o tal vez en cuentas corrientes de ahorro que no remuneran pues prácticamente nada. Entonces, es bueno invertir porque es la única forma de ganar la inflación. A veces ni siquiera los depósitos a plazo le ganan. Una forma así consistente de ganar la inflación es invertir. Si no invertimos, simplemente no se puede ganar la inflación y nuestros bolsillos van a acercar también por la misma. Ha sido un placer escucharte explayarte sobre estos temas. Espero que haya sido también de mucho agrado para la clase. Espero nos volvamos a reunir. Sería muy agradable continuar una entrevista de este tipo. Y nada, Por supuesto, agradecerte Humberto por tu participación y ya estaremos en contacto. Gracias. me encanta. Vale, gracias.